No, el emergente de este problema es el déficit fiscal que tenemos a pesar de la feroz carga tributaria. O sea, cuando hablamos de déficit fiscal estamos diciendo que el Estado gasta más de lo que recauda. Y tenemos una carga tributaria récord histórica. A pesar de todo, los números no cierran, entonces hay que tomar deuda externa que el banco lo consigue Caputo, pero como se lo da, consigue los dólares, se los da al Banco Central, el Banco Central emite los pesos, se los da a Duhovne y Duhovne paga los sueldos, los salarios, etc. Eso genera una presión inflacionaria muy grande, entonces tiene que retirar del mercado parte de ese dinero emitido colocando las famosas LEVAX, ¿sí? Entonces va tomando esa deuda al 40% anual, que es un problema serio que se va acumulando, pero aún así queda en el mercado bollando un 30% más, 33% más de dinero, que es lo que está generando la presión inflacionaria, a lo cual hay que agregarle este arbitraje tasa versus dólar, que la gente vende dólares y compra LEVAX para ir especulando entre la tasa y el dólar. Pero todo esto ocurre porque hay un déficit fiscal. Y para bajar el déficit fiscal no se puede exprimir más a la gente, hay que empezar a bajar los gastos. Y ahí, bueno, la política se tiene que poner las pilas porque pareciera ser que no está interesada, ¿no? Yo le diría que inclusive no es solo a nivel nacional. Si uno mira las provincias, entre el 2003 y el 2016, el empleo público promedio entre todas las provincias, aumentó un 60% la planta de personal. Hay provincias que aumentaron el 120%, otras menos, pero el promedio es un 60%. Los salarios aumentaron un 2.500, 2.400% en términos nominales contra una inflación del 1.400%. Y la masa salarial aumentó el 3.500%. Entonces usted tiene más empleados que ganan más en términos reales y que eso lo tiene que pagar el contribuyente. Eso a nivel provincial, ¿no? Entonces está teniendo en este momento una relación que le marca que hay 8 millones de argentinos que trabajamos en el sector privado en blanco, pagamos impuestos y tenemos que mantener a 20 millones de personas que todos los meses pasan por la caja del Estado, por la ventanilla de la caja, a retirar algún cheque, ya sea por subsidios, empleo público, jubilados que hay que pagarles, la jubilación, etc. Entonces, son 20 millones de personas contra 8. Es imposible de sostener. Estamos en un país cada vez más políticamente correcto, pero totalmente incorrecto en las medidas que estamos tomando y que cada uno de nosotros tampoco asumimos como las que realmente tenemos que hacer. Todos queremos que cambien las situaciones, pero ninguno estamos haciendo casi nada para que esto realmente cambie. Estamos con una carga impositiva de las más altas de la historia de la Argentina. Sin embargo, ni siquiera de esta manera le alcanza al Estado para pagar todos los compromisos que tiene. Hay un famoso libro que se llama La Rebelión de Atlas, que cuenta en Estados Unidos. Es una novela que escribió una novelista Ayn Rand y cuenta a Estados Unidos cómo los burócratas con sus regulaciones, gasto público, presión impositiva, van desanimando a los productivos porque le sacan la plata para dárselo a gente que no produce y consume. Entonces se van yendo y van quedando cada vez menos, y como hay cada vez menos, hay menos riqueza para confiscar, digamos, impositivamente y repartir. Entonces entra en un colapso. Es una muy interesante novela, es intimidatoria, pues son 1000 páginas, pero Argentina es eso. Argentina es gente que se cansó de una crisis atrás de otra, de estar manteniendo cantidad de gente que... Fíjense en la capital federal, tiene piquetes todo el tiempo. Le piden más plata, le dan más plata y le cortan la 9 de julio igual. De manera que eso es clientelismo político que no lo termina de controlar. Entonces lo que yo digo es, hay que empezar a aplicar planes para ir reconvirtiendo todo lo que son planes sociales, entre comillas, en fuentes de trabajo. Hay que forzarlos a que vayan a trabajar, ¿sí? Poniéndole límite en el tiempo que se le da, capacitándolos, etc. El empleo público va a haber que ir reduciéndolo y con eso las provincias van a tener que también hacer un ajuste importante en cantidad de empleo público. Hay una contradicción muy grande, ¿no? Porque en la Argentina la gente dice, no tolero más esta carga tributaria. Y al mismo tiempo dicen,
no, pero ¿y qué vamos a hacer con la gente si despedimos gente del sector público y demás? Bueno, a ver, yo pregunto, ¿qué hacemos con los 8 millones de argentinos que somos violados e impuestos desde hace 14 años en la Argentina sistemáticamente? Nos deslomamos, nos levantamos toda la mañana para ver cómo producir, cómo inventar algo para vivir. Viene el Estado, nos saca para repartir a gente que no produce y consume. Digo, es que todos esos 8 millones de personas no somos seres humanos, no tenemos derechos. Entonces, por eso mucha gente se está yendo a vivir al Uruguay, invierten en el exterior. La economía esa se está achicando cada vez más. El grave problema de esta ecuación es que esas 20 millones de personas son 20 millones de votos. Entonces, ¿quién va a ser el político o estadista, deberíamos decir, que se preocupe más por incrementar la cantidad de 8 millones de personas para que de esas 20 empiecen a pasar al sector productivo y sea más gente la que tiene que empezar a producir? Pero de esto se tiene que ocupar la propia política que ha hecho este desastre. Bueno, entonces entramos en una competencia populista a ver quién ofrece más y vamos a asistir a la destrucción de la Argentina. Si ninguno se quiere poner en serio los pantalones largos y empezar a decir lo que es políticamente incorrecto, no tenemos futuro. Entonces, hay que empezar a decir lo que es políticamente incorrecto. No puede ser que 8 millones de argentinos mantengan a 20 millones de argentinos todos los meses que consumen y no producen nada. Y más allá de cualquier crisis que dure una semana, un mes, 2 meses, 6 meses, un año, como suele suceder en la República Argentina, hay que seguir trabajando, hay que seguir produciendo y hay que seguir pensando en positivo hacia adelante. Ahora, estas 8 millones de personas que integran el mundo laboral, el mundo en blanco de la República Argentina, entre emprendedores, trabajadores, monotributistas y todos aquellos que quieren llevar adelante el país, empresarios industriales, ¿cómo hacen para seguir en este contexto? El tema es a qué velocidad va a seguir esa gente, ¿no? Puede ser que empiecen a disminuir el ritmo, inviertan menos, ante la incertidumbre decidan vender lo indispensable para cubrir los costos fijos, pero no ampliar la capacidad de producción porque no ven un horizonte claro, no hay moneda, no hay estabilidad monetaria, etcétera, no se puede hacer cálculo de ninguna clase. Sé que si tengo más ganancias el Estado me las saca con impuestos. Entonces, ese sector va a seguir produciendo, pero tal vez a un ritmo menor, ¿sí? Y bueno, es ir achicando la cantidad de riqueza disponible para redistribuirlo. Y ese sector es el que tiene que generar un puesto de trabajo para traspasar esos 20 al 8, o sea, claro, es muy grave. Sí, exactamente, el problema es muy grave y requiere de una decisión política muy grave. Creo que el grosero error que cometió el gobierno fue nunca contar la herencia que se había recibido del kirchnerismo. Si se hubiese contado esa herencia y si hubiesen aplicado medidas en ese momento, iban a tener el respaldo de la población, porque no es cierto que la gente no supiera lo que estaba pasando. Ni hoy en día sabe la gente el grado de situación económica complicado que tiene Argentina. Ni hoy en día, porque el gobierno no lo ha comunicado en su totalidad. La única salida es la baja de gasto para bajar el déficit, porque el déficit no se puede bajar con más presión impositiva. De manera que hay que bajar el gasto público o nos pegaremos otra de las tantas piñas que nos pegamos sistemáticamente a lo largo de la historia argentina, ¿no? 1975 el Rodrigazo, 1981 el fin de la tablita cambiaria de Martínez de Oz, 1982 la licuación de pasivos, 1989 la hiperinflación, diciembre de 89 el plan Bonex, después bueno, tuvo el plan Austral en el medio que fracasó también, plan Primavera obviamente, 2001. Yo diría, generalmente se dice, bueno, si se adoptan medidas duras no va a durar esa persona, como pasó y se da el ejemplo de Ricardo López Murphy en el 2001, que quiso bajar el gasto público en 3.000 millones de pesos dólares y a los 15 días voló. Bueno, ¿qué pasó después? Sí, se dice, no, y si hace eso va a ser muy complicado. Bueno, ¿qué es lo que vino después? Lo que vino después fue muchísimo más costoso. A los pocos meses, a los 2 o 3 meses, Cavallo estaba bajando las jubilaciones y el sueldo de los empleados públicos un 13% en términos nominales. Al tiempo vino el corralito, después el default, la devaluación, la especificación asimétrica, 5 presidentes en una semana, caída del Producto Bruto del 15% y
la especificación asimétrica y 54% de pobreza. Eso por no haber hecho lo que había que hacer en su momento. El costo de no hacerlo es mayor al costo de hacerlo. ¿Es el momento de estadistas más que de políticos? El estadista mira 20, 30 años para adelante. El político está mirando las elecciones del mes que viene. Necesitamos estadistas. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.